Buenos Días. Seguimos en esta mañana de Buenos Días por la televisora Andina de Mérida y seguimos con ese esfuerzo comunicacional importante que está haciendo la Vicaría para los Medios de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Mérida, la televisora Andina de Mérida. Y hoy tenemos al padre Leonardo Angulo, quien es el vicario para la educación de la Arquidiócesis de Mérida. Estamos en la ruta del primer centenario de la creación de nuestra arquidiócesis. Será el 11 de junio cuando celebremos todos juntos, la Iglesia Católica Merideña, una Eucaristía de Acción de Gracias en la Plaza de Toros Romane Eduardo Sandia. Será la única celebración de ese día, dice el decreto ya emitido por nuestro arzobispo Elisandro Terán Bermúdez, arzobispo metropolitano de Mérida. Y además se seguirá con toda esta labor de informar cada uno de los elementos que han formado parte de esta siembra del Evangelio, como se subtitula estos 100 años sembrando el Evangelio. Conversamos hace ya unas semanas de Monseñor Antonio Ramón Silva, primer arzobispo metropolitano de Mérida. Conversamos, dialogamos, interpretamos una gestión muy profunda de más de 40 años de Monseñor Acacio de la Trinidad Chacón Guerra. También hicimos una revisión a fondo de Monseñor Pulido Méndez. Y Monseñor Pulido Méndez tiene precisamente como administrador a Monseñor Domingo Roa Pérez. Sin embargo, no se convierte en arzobispo coadjutor, se convierte en arzobispo coadjutor nombrado por su santidad el Papa Monseñor Miguel Ángel Pérez Cisneros. Eso pasa en 1969 y en 1972 asume pues el liderazgo del gobierno eclesiástico. Qué interesante, padre, es la historia de nuestra iglesia y qué importante es ver cómo hay una línea que transversaliza esa historia, la siembra del Evangelio. Muy buenos días. Muy buenos días. Ciertamente, revisé esta oportunidad de los 100 años, es un chance para observar, chequear y revisar lo que somos. Monseñor Elisandro, cuando habla del centenario, insiste que es un espacio para ver lo que fuimos, lo que somos y a dónde debemos llegar. Y Pérez Cisneros, pues, es una pieza importante en esta historia. ¿Por qué es una pieza importante? Porque fíjese usted que uno interpreta que hay un ciclo, si lo podemos llamar un ciclo, que arrancó con Antonio Ramón Silva y termina con Pulido Méndez. Es decir, un ciclo que llega a un punto de clímax con Acacio Chacón Guerra y hay una especie de transición con Pulido Méndez. Y ese ciclo se rompe, quizás abruptamente, con Monseñor Miguel Ángel Pérez Cisneros. Lo interesante de esto es que tenemos que comprender que después de espacios lineales de pontificados con una línea, a juro, el cambio es un proceso de transición. Lo mismo que nos está pasando a nosotros con nuestro actual arzobispo. O sea, Monseñor Elisandro viene a regir la arquidiócesis luego de un periodo largo de Salas y Monseñor Porras. Entonces, él tiene que revisar las cosas, pero Pérez Cisneros tenía algo a su favor. Pérez Cisneros vivió las 4 sesiones del Concilio Vaticano II. El haber vivido las 4 sesiones del Concilio Vaticano II le abrió la perspectiva a una iglesia nueva, a una iglesia diferente. Los padres conciliares, incluso cuando escuchábamos las conversaciones con Monseñor Porras, que era estudiante en ese entonces, nadie comprendía por dónde iba el concilio. O sea, la cosa era muy dura para ellos. Nadie comprendió el concilio. Exacto. Y todavía nadie comprendió San Juan 23 y esa decisión del concilio. San Juan 23 no era para convocar un concilio en teoría. Y que también parecía que era otro papa de transición. Que era otro papa de transición de los píos. Exacto. Era salir de los píos y entrar en una nueva época en la iglesia. Lo que nos sigue mostrando algo precioso y que en este tiempo vale la pena destacar, que el Espíritu Santo sigue a la iglesia
y que a pesar de nuestras decisiones humanas, Él hace lo que quiere. ¿Qué caracteriza? Perdón, el Papa Francisco en Pentecostés del 2021 usó una frase que a mí me encantó. Después de algunos documentos de él que habían sido muy cuestionados, el Papa dice: el Espíritu Santo es un viento y un fuego. Ni el viento ni el fuego se pueden encajonar. Lo que tenemos que hacer es abrirnos y decir: llévenos. Y es así. Es así. Y está demostrado. ¿Cuáles son los elementos característicos del arzobispado? El número 4 de Miguel Ángel Pérez Cisneros, arzobispo número 4, es el obispo número 13. Y abro un poquito paréntesis, obispo y arzobispo. ¿Pudiera explicar un poco qué diferencia hay para que la televidencia sepa qué es un obispo y qué es un arzobispo, qué es una diócesis y qué es una arquidiócesis? Por favor, cierro paréntesis. Perfecto. Monseñor, vamos a hablar primero de la diferencia entre un obispo y un arzobispo. Una diócesis es una porción del pueblo de Dios gobernada por un obispo, sencillamente. La categoría de arquidiócesis es hacer una diócesis que tenga una sede metropolitana y que acompañe toda una provincia eclesiástica. En el caso de nosotros, hoy, el arzobispo de Mérida es obispo de la ciudad de Mérida, por eso es metropolitano, es obispo de la ciudad de Mérida y acompaña a Táchira, Guasdualito, Mérida, Barinas, Trujillo, Guasdualito y el Táchira. Entonces, es la provincia eclesiástica. Un dato curioso es que Vigía no forma parte de la provincia, que es de la arquidiócesis de Maracaibo. Entonces, el ser arquidiócesis lo que hizo fue reconocer la historicidad de nuestra diócesis, que era la segunda de Venezuela, y darle preeminencia sobre las otras diócesis. Siempre para formar una arquidiócesis tienen que crear nuevas diócesis para que sean sufragarias. Entonces, ser obispo, un arzobispo es un obispo que tiene sede propia y que acompaña las diócesis sufragáneas. Esa es la diferencia. En este caso tenemos al obispo número 13 de Mérida y el cuarto arzobispo de la arquidiócesis de Mérida. Normalmente cuando pasamos arquidiócesis empezamos el conteo. Exactamente. Empezamos el conteo. Aunque sigue siendo obispo de Mérida. Aunque sigue siendo obispo de Mérida. Características fundamentales del gobierno eclesiástico de Monseñor Miguel Ángel Pérez Cisneros. Yo divido el pontificado de Pérez Cisneros como en dos etapas. ¿Sí? La primera etapa viene marcada por todos estos elementos del Concilio Vaticano. Vemos que entre el 71 y el 73 funda parroquias importantes hoy y que se entiende claramente la razón. Por ejemplo, la parroquia del Rosario, que la fundó en el 71, a los padres salesianos, pero la fundó en el 71. San Rafael de Mucuchíes como parroquia. Y luego vemos que las parroquias que él funda siempre estaban hacia las afueras, poco atendidas. O sea, que él notaba la necesidad de la presencia de. Cuando fundó una parroquia como el Rosario, todo el mundo sostenía que no tenía razón de ser. Que esa parroquia se sostendría por el colegio de San Luis. Y el futuro creció una barbaridad. Y creció una barbaridad. La Milagrosa, como por parroquia. Ejemplo, que no tenía razón de ser. No tenía razón de ser. Era el Cristo Rey lo que estaba arriba solamente. La Milagrosa. Esa visión a futuro, esa visión real de las cosas a mí me llama poderosamente la atención. Pero había una característica en él y era que en medio de sus angustias, en medio de sus preocupaciones, estaba la atención de esas periferias y él acudía mucho a las periferias. Creo, por lo que he leído, que él se sentía mejor en las afueras de la ciudad que en la ciudad. Pero ahí había otro problema importante. Lamentablemente, ¿cómo llamamos? La gente importante de Mérida no aceptó muy bien a Monseñor Pérez Cisneros. De repente, algunos dicen que por problemas culturales, otros dicen que por su color de piel era muy morenito, pues era negrito, de hecho le llamaban el negro ángel. Pero él, en las comunidades donde estaba libre de esta realidad, se movía muy bien. Pero Pérez Cisneros, lo que hizo fue que creó lo que pidió el concilio, en lo que hoy llamaríamos formación así como tipo comunidades eclesiales de base, y hizo análisis por comunidades de sus reales necesidades. Porque traía, primero, había una necesidad en él de escaparse a una realidad, que era como la motivación. Y en segundo, pues como anillo al dedo, viene la instrucción que él está recibiendo en el Concilio Vaticano II y la aplica. ¿La aplica con éxito?
me dio éxito, porque él escribe un texto completo y lo presenta al presidente, explicándole las realidades de su diócesis. Como muchas cosas, pues se engavetó, conseguí fragmentos y el hombre se dio a la tarea, bueno, su equipo, supongo yo, y él, de dar detalles de lo más mínimo. Por ejemplo, decir que el desarrollo de la comunidad de La Milagrosa era un desarrollo que con el tiempo iba a ser peligroso por la zona donde se estaba construyendo. Detalles de ese tipo. Pero detalles que era... Detalles de ese tipo y muy a futuro. O sea, que Perecinderos a mí me llama la atención por esas cosas. Luego, cuando Perecinderos crea su colegio de consultores, era una cosa nueva. ¿Qué es un colegio de consultores? El grupo de sacerdotes a los que el obispo llama para consultar. ¿Eso existe en la actualidad? Existe. ¿Se llama colegio de consultores? Tenemos varios colegios. Tenemos el Consejo Presbiteral, el Colegio de Consultores, el Consejo de Órdenes. O sea, son consejos, como su nombre indica, consejos de carácter consultivo, no deliberativo, Pero en ese tiempo teníamos un grupo de sacerdotes fascinantes que realmente cada vez que uno los ve, uno los quiere más, tipo Diogracias Corredor, Néstor Fernández, Pedro Moreno. Pero la obra del padre Fernández ha sido la obra literaria, lo que dejó ha sido una... Y la pasión de Pedro Moreno por la historia. La pasión es una de Pedro, cosa fascinante. Bárbara. Entonces, estos curas... Y los conocimos. Cuando entienden, Pedro Moreno me bautizó a mí, que estos curas cuando entienden... Mira vos. Cuando ya uno sabe de dónde vienen las cosas, ¿no? Cuando entienden todo lo que lo está llamando el concilio, ellos sienten que este Consejo de Consultores, iniciativa nueva en la arquidiócesis, iba a tener de alguna manera más potestad deliberativa. Y cuando ellos sienten que no son, que son consultados, pero su opinión no siempre es tomada en cuenta, se crea una acción pues medio en contra de todo lo que se está haciendo. Y allí viene uno de los problemas más graves del pontificado de Monseñor Ángel Pérez Cisneros, el clero. La relación con el clero. Y luego se empezó a dejar asesorar de personas externas que no eran ni afines al clero ni a la arquidiócesis como pueblo, y se crearon algunos problemas que... Dos etapas refiere usted del pontificado de Monseñor Miguel Ángel Pérez Cisneros. La primera, la creación de parroquias, y además usted deja ver la capacidad de proyectar el significado de esas parroquias, no para el momento de su creación, sino además hoy día se justifica que gracias a Dios se crearon esas parroquias. ¿Y cuál es la segunda etapa? Pero en esta primera etapa hay que destacar que Monseñor Pérez Cisneros abrió las puertas a movimientos. Por ejemplo, en el 69, él mismo encabezó la renovación carismática católica en Mérida. Por ejemplo. Entonces, esa apertura a las cosas nuevas, a las cosas... Todavía hay mucho católico que no entiende ni se traga de mucho a la renovación carismática. Que él en el 69 lo haya entendido, habla un hombre con una visión de altura. Luego viene esta parte donde empieza a chocar, donde ya Pérez Cisneros prácticamente se empieza como a separar del entorno. Un colegio de consultores que no es considerado, con unos sacerdotes que ejercían un liderazgo importante dentro del clero. Dos, pero hay un tema que usted no ha tocado, que a mí me parece que es también una arista importante, el seminario. El seminario. Y la inactividad del seminario. No se ordenan sacerdotes en la época de Pérez Cisneros. Pero esto responde también a la relación que tienen ellos, el clero, porque fíjate, ¿cómo uno promueve vocaciones? Uno promueve vocación desde el ser, desde el quehacer, desde la emoción, de lo que vamos haciendo. Eso ha sido históricamente así. Antes yo estoy convencido, algunos padres me cuestionan por qué lo digo, que teníamos muchos sacerdotes de los campos, porque es que bueno, era la manera más fácil de estudiar, pues. y ser sacerdote... Y tener un estatus. Y ser sacerdote hoy, a pesar de que ya económica y socialmente no hay tanto reconocimiento, da estatus. Y entonces era la posibilidad. Cuando estamos en el gobierno de Pérez Cisneros, las relaciones no son sólidas con el clero no se preocupa por las vocaciones, no sienten no hay motivación. No sienten motivación. Es lo que podríamos decir ahora que a nosotros nos preocupa mucho. Antes, todo el florecimiento era la vida religiosa. O sea, todas las parroquias eran
jesuitas, claretianas, franciscanas, capuchinas, mercedarias, florecían enormemente. Ahora parece que los que sostenemos la iglesia es el clero diocesano, por el hecho de la motivación. Entonces con Pérez Cisneros pasó ese detalle, pero lo más interesante fue cómo el clero, que es gracioso decirlo, se para a negarse a algunas acciones del gobierno y Pérez Cisneros tiene que recular y tenía potestad para decir se hace como yo digo, pero sin embargo en medio de todo él comprende que el clero es el de aquí y empieza a aceptar, y yo digo que ahí es donde él se aísla. Pero en esa época de aislamiento conocimos, y lo que se puede entrever es un obispo con una cultura segunda maravillosa. etapa. Exacto. Un obispo con una cultura maravillosa, una pluma increíble. Coloquemos como segunda etapa el aislamiento. Así lo llamaría yo, atrevidamente. El aislamiento del arzobispo, el aislamiento del arzobispo al clero, el aislamiento del arzobispo a los sectores de la ciudad que ya también se habían separado bastante, ya se había perdido aquella fuerza, aquel ímpetu que traía con Acacio Chacón, que se vivió en su clímax, en su mayor momento, la construcción, la ciudad de Dios, todo lo que había soñado, etcétera, que lo había logrado culminar, cerrar el ciclo Pulido Méndez, y aquí se rompe de manera abrupta. En un primer ciclo bondadoso de creación de parroquias, mirando el futuro, aplicando los conceptos de sus 4 visitas al Concilio Vaticano II, aquel sorpresivo Concilio Vaticano II de Juan XXIII, de San Juan XXIII, y luego viene el choque con el clero, que comenzó el choque con el Colegio de Consultores y trajo eso su aislamiento. ¿Y en qué favoreció ese aislamiento? Eso lo hablamos al retorno de los compromisos comerciales. Ese es el padre Leonardo Angulo. Estamos transitando hacia el primer centenario de la arquidiócesis de Mérida. Analizamos cómo ha sido esta siembra del evangelio. Indiscutiblemente retomo una idea central del padre Leonardo, y es que definitivamente a la iglesia la mueve el Espíritu Santo, y todos estos son movimientos provocados por el Espíritu Santo, no hay duda. Compromisos comerciales. Buenos días. Buenos días. Parte final de nuestra conversación con el padre Leonardo Angulo, vicario para la educación de la Arquidiócesis de Mérida. Estamos conversando hoy sobre la vida, la obra, las acciones de Monseñor Miguel Ángel Pérez Cisneros, 13º obispo de Mérida, 4º arzobispo metropolitano de la Arquidiócesis de Mérida. Un gobierno que ha dividido el padre Angulo, el padre Angulo en 2 grandes sectores. El primer gran momento, el momento de la creación de las parroquias, un momento de florecimiento, un momento de aplicar los conceptos nuevos que era noticia en pleno desarrollo que se estaba produciendo sobre el Concilio Vaticano II, porque Monseñor Miguel Ángel Pérez Cisneros fue un padre conciliar, estuvo en las 4 sesiones, grandes sesiones del Concilio Vaticano II. Y en segundo lugar, por las razones que se explicaban de manera muy clara y muy llana, viene un momento de soledad, seguramente un momento de introspección, un momento de aislamiento, pero ese momento no es malo del todo, porque también viene un momento de florecimiento interno para la propia figura del arzobispo, un momento de escribir, un momento de encontrarse. Hablemos de ese instante. En la primera etapa de Monseñor Ángel, no se encuentra mucha pasión por la historia. Incluso se cree que es descuidado con algunos elementos históricos. Que se venía de fundar el Museo Arquidiocesano, el Archivo Arquidiocesano, el Diario Vigilante en su pleno apogeo. En la segunda parte ya vemos más interés por descubrir, por guardar, por revisar. Y para mí eso es bien significativo. ¿Por qué? Porque ya luego que él
enfrenta la realidad, conoce la realidad, se da cuenta que no todos los cambios, por muy buenos que sean, pueden hacerse de manera abrupta. Todavía estamos haciendo iniciativas del Concilio Vaticano II y todavía suenan extrañas, que es un detallazo interesante. Y venga del 71, el año en que yo nací, ese era un caos. Claro, porque el Concilio Vaticano II consigue en Pablo VI un nicho de aplicar muchas de esas iniciativas y mucha de esa transformación de esa iglesia ortodoxa a esta iglesia que se abría a un mundo que despertaba en la década de los 70. Vale la pena destacar que la diócesis de Mérida, el clero merideño, aceptó de muy buena gana lo de la lengua vernácula y algunas cosas de esa naturaleza. Fuimos de los cleros que más lo aceptó con alegría. Hay otras historias, otros cleros que se revelan. Juan Pablo II intenta aplicarlo, pero no con la fuerza, no sentía seguramente esa motivación o el significado de confrontar esa realidad con los cambios que suponía el Concilio Vaticano II. Pero el que bota la tapa del frasco es Francisco. Francisco agarró el resto y vamos a aplicarlo. Con un hecho muy particular, que lo conversaremos en su momento, y es que en la Arquidiócesis de Mérida, siempre, como usted lo acaba de señalar, estuvo abierta a esos cambios. Y en los 40 o los casi 40 años de Baltasar Porras Cardoso, es una aplicación de todos esos conceptos modernos que no nos sorprendieron cuando llegó Francisco. Entonces, Miguel Ángel Pérez Cisneros, pudiéramos decir que arranca con ese proceso o continúa con ese proceso de innovación, de cambio, de transformación, de despertar de la iglesia. Cuando yo pensaba cómo decir esto, yo me acordaba cuando me nombraron director del Departamento de Educación de la Arquidiócesis. Yo llegué hace 17 años. Yo llegué emocionado, creyendo que me las sabía todas más una, y presentaron 3 directores. La profesora Eligia, la profesora Carmen del Micaeliano y la hermana América. Me dijeron, ya va, padre, su trabajo es este. Y me centraron de una manera que si yo no hubiese sido dócil, empiezo a chocar con ella y no hubiese podido acompañar los colegios como lo he acompañado. Pasó, entonces, evitó que pasara lo que sucedió en aquel momento histórico. Entonces yo creo que esta capacidad de escuchar, de sentarse, de decir esto hay que hacerlo, pero todavía no, esto hay que hacerlo, pero más adelante, fue un poquito lo que le faltó. Y entonces él, yo creo que se da más tiempo para meditar sobre lo que es. Yo le decía al principio que Monseñor Elisandro dice que hay que evaluar lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. De hecho, el Congreso de Educadores es sobre eso. Y él se retira. Entonces tenemos escritos de él fascinantes de ser. ¿Sobre qué? Por ejemplo, hay una carta pastoral que habla del ser y del sentido de una parroquia. Él define todo lo que es una parroquia según el Concilio Vaticano II. Y es fascinante porque usa términos que solo aparecen en el Código de Derecho posterior. O sea, que el hombre, en el Gaudium. El hombre se dedicó a hacer una profunda revisión de su actuar. Yo creo que él se sentó y dijo, vamos a ver, ya va, ¿qué me está pasando? ¿Soy yo? Y aparece, podemos ver a un hombre con un exquisito gusto musical, un hombre que ama la cultura. Entonces, en ese tiempo lo vemos más hacia ese espacio que de repente del actuar pastoral y del día a día no se había permitido ver. Pero también vemos un obispo solo. Y cuando está solo, pues, los que lo acompañan, lamentablemente no supieron guiar el trabajo de él. Y por eso su pontificado no fue tan exitoso. Porque tenemos un problema humano. Usted puede hacer 1000 cosas maravillosas. Pregúntenle a todos los hombres casados. Y se equivocan una vez y ese error tumba todo. Pero, padre, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cómo encaja usted en esta historia a Monseñor Miguel Ángel Pérez Cisneros? ¿Era necesaria su participación? Fue el obispo de transición, porque después de él llega ¿quién? Miguel Antonio Salas. Otro obispo que estuvo en el concilio, un hombre de mano fuerte, pero de palabras cariñosas, porque Monseñor Salas era tajante en sus definiciones, pero era cercano. Y entonces él puede terminar de hacer lo que Pérez Cisneros empezó y no pudo. Pero además tiene Monseñor Salas una mano ejecutora. Sí. Y nombran a Baltasar Enrique Porras Cardoso obispo auxiliar
de Miguel Antonio Que Salas se vuelve y eso. obispo titular de Landia, como dice su título de nombramiento por el Papa de entonces. Pero entonces Pérez Cisneros viene a hacer este periodo de transición, que pudo ser más exitoso si hubiese tenido la tranquilidad de entender que no todos los cambios eran inminentes. ¿Cuál es el legado que deja Miguel Ángel Pérez Cisneros? Porque deja un legado. La gente lo recuerda, por bien o por mal, pero lo recuerda. Yo prefiero pensar cuando pienso en Monseñor Pérez Cisneros, en las primeras iniciativas reales de escuchar a los laicos. Monseñor Pérez Cisneros abre las puertas a la participación activa del laico, exigencia del Concilio Vaticano II. Cuando los laicos ya no se tragan que el párroco diga yo soy el párroco, aquí mando yo. Eso. Y Mérida, afortunadamente, tiene en sus comunidades parroquiales grupos de personas que dicen, no, padre, perdón, usted no puede hacer eso, padre. El padre decidirá si lo escucha o no y verá si le pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuántos años fue el gobierno Él de estuvo como del arzobispo 72? 72 al... Ya va, ese número lo tenía yo. 70? Sala fue en el... Por aquí lo tengo. Ok, pero lo importante es que es un gobierno muy corto. Lo que Es un quiero hacer gobierno muy referencia corto. es que es un Fue muy gobierno muy breve. corto el de Antonio Ramón Silva. Es un gobierno muy largo el de Acacio 7 años como titular. Chacón. Es un gobierno muy corto el de Pulido Méndez y es un gobierno muy corto el de Pérez Cisneros, pero el grueso se lo lleva el Biunvirato Salas Porras, que es una continuidad indiscutible, ciclo que acaba con la llegada de nuestro arzobispo Elisandro Terán, y el de Acacio Chacón, que si usted suma, o sea, prácticamente estamos hablando de la historia de la arquidiócesis en dos grandes ciclos, el ciclo de Chacón y el ciclo Salas, Es que cuando lo uno culmina ve Porras. el tiempo de Monseñor Porras entre nosotros es la mitad de la historia. Claro. Y en el caso de muchos sacerdotes, la historia completa. Exactamente, pues yo mismo, o sea, el que me invitó a mí al seminario fue Porras. Yo entré con Porras, yo me ordeno con él. Se ordenó con él. De hecho, todavía me cuesta decir nuestro obispo, tengo que hacer una pausa Para que no para se- decir a Lisandro, porque todavía, naturalmente, pero Cisneros- Ese legado que deja sobre el tema de los laicos, ese legado que deja de las parroquias, esa proyección que deja en los documentos que escribe, tomando todos los resultados, los resúmenes del Concilio Vaticano II, es un legado que hoy se tiene en la Iglesia. De hecho, yo le decía a un padre que estudia historia fuera, yo le decía, usted debería buscar el documento de Pérez Cisneros sobre las realidades parroquiales. Yo no lo he podido conseguir completo. He conseguido fragmentos. Pero es que es una claridad fascinante. O sea, él no está hablando de que la gente tiene hambre, que había hambre también, pero está hablando de problemas que trascendían. Disculpe la pregunta, y para empezar a terminar nuestra entrevista o nuestra conversación, ¿ha maltratado la historia Pérez Cisneros? No entendí su pregunta. ¿Ha maltratado la historia a Pérez Cisneros? Lo que pasa es que la historia siempre tiene varios ángulos. Varias aristas. Entonces depende de donde lo mires. Pero el sentir del pueblo merideño de su pontificado sí ha maltratado a Pérez Cisneros. Y no le ha dado un lugar de preeminencia que debería tener en su valor. Eso es, y esa es la conclusión que prácticamente quería escuchar. No se le ha dado la preeminencia a este arzobispo que generó una importantísima transición, que termina un ciclo, que arranca un ciclo, que coloca para el nuevo ciclo, pero que siembra todos los valores del Concilio Vaticano II en una iglesia que además las recibe esos valores. Y empieza con furor, pues, o sea, con Claro, entusiasmo. Con pero empieza también a llevar, a recibir. Y ahí ahí es donde quizás comete los errores que lo terminaron en un pequeño autodestierro dentro de la arquidiócesis. Pero hay que recordar que hay dos maneras de ver las situaciones. Yo siempre digo, no, que yo me siento separado de todo el mundo. A veces uno es el que se separa. Así es. A veces uno es el que se abre. Y no lo sepa. Y entonces, esa es una realidad que tenemos que ver. Yo lamentablemente no conocía a Pérez Cisneros personalmente. Yo soy del 71, pero yo pienso que algo de esto pudo haber también. Él no supo
enfrentar personalmente, humanamente, las cosas y se arreglan. Muchísimas gracias, padre. De verdad que una interesantísima conversación, como siempre, con el padre Leonardo Angulo. Ha sido muy interesante las conversaciones que hemos sostenido estos miércoles en la ruta hacia el primer centenario de la Arquidiócesis de Mérida. Un esfuerzo importante que está efectuando la Vicaría para los medios de comunicación. Es un esfuerzo importante que está desarrollando la propia televisora andina de Mérida. Compromisos comerciales y a la vuelta, la Asociación Scout de Venezuela inaugura nuevas autoridades. Buenos días.